realmente Charles Darwin no fue el primer científico en proponer una teoría de la evolución. Eso para empezar. Ya hubo alguien atrás de él que hizo una teoría de la evolución científica de una manera, pues obviamente siguiendo el método científico para decir cómo es que se transforman los seres vivos a lo largo del tiempo. Y esta persona fue Jean-Baptiste de Lamarck, a quien se le pretendió olvidar, ridiculizar. Pero por otro lado también Darwin usa conceptos de Lamarck. Su teoría de la evolución es también contiene parte de los mecanismos de Lamarck, el uso y desuso de los y caracteres adquiridos que se transmiten por la herencia. Eso también lo menciona, está en su libro. Es algo que pues quisieron quitar, y de hecho lo quitaron en la primera revolución del darwinismo, que es la teoría sintética, en donde se juntaron 7 biólogos para levantar un acta fundacional en donde se hiciera lo que se conoce como la teoría sintética, utilizando principios darwinianos, pero también principios mendelianos, es decir, que pues ocurren mutaciones en los genes. Ya se empezaban a conocer los genes, cosa que no conoció Darwin, pero entonces ahora toda esta cuestión mendeliana de la transmisión de los caracteres, no necesariamente en la siguiente generación, sino de manera estadística en subsecuentes generaciones, hizo ahora sí que una mezcla para sacar la teoría sintética, y eso le han llamado neodarwinismo. Ese es un punto. ¿Por qué neodarwinismo? Pues simplemente teoría sintética, o teoría B, o teoría 2, o sea, otro nombre, pero ¿por qué neodarwinistas? Ok. Ahora, les comentaba que se olvidan otros autores, los enterraron. Es importante, yo los voy a mencionar para que rescatemos cómo en aquel entonces, en la época de Darwin, ya se había avanzado en entender, en querer entender y en proponer mecanismos del fenómeno llamado evolución. Aquí, primer punto. Esto se los voy a decir ya. Una cosa es el fenómeno que observamos de la evolución, cambios de los seres vivos, y que estos cambios están relacionados. Hay algo que une a través de las generaciones a todos los organismos, y no sabemos cómo están precisamente relacionados, a través de qué mecanismos van haciéndose estos cambios graduales o a saltos. Obviamente, el darwinismo dice que es gradual, eso no hay duda, eso lo dijo, lo mencionó Darwin en su libro, así lo escribió, y así hay que considerarlo como darwinismo. No nos hagamos, o sea, porque hay otros que dicen, no, es que realmente él no quiso decir. Ya se mencionaba que habían mecanismos, pero lo que quiero que quede claro es que una cosa es la evolución como fenómeno y otra cosa es su explicación. ¿Por qué ocurre así? ¿Por qué ocurren esos cambios? ¿Cómo ocurren? ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Qué especies se relacionan más o están más emparentadas con otras? ¿Cómo se explica la morfología, los cambios morfológicos? ¿Cómo se explica también las funciones de los órganos? ¿Cómo se explica la anatomía? ¿Cómo se explica que algunos puedan volar, que otros no, que unos se arrastran? ¿Cuáles son los antecesores comunes? Hay un árbol, sí hay un árbol, o más que un árbol puede verse como un grafo, ¿verdad? Pero bueno, o sea, vamos a simplificarlo. Hay un origen
y se ramifica. Cada una de las ramas a la vez tiene más ramas. eh, y bueno, la mayor parte de las especies del planeta que ha tenido el planeta ya no están. Más del 95% de las especies que ha tenido el planeta ya no existen. Existe un porcentaje pequeño, se calcula que menos del 5% puede ser un 2%. Y aún así ese 2% que existe actualmente, los biólogos calculan que son entre 30 y 50 millones de especies diferentes. O sea, y dices, wow, entonces ¿cuántas ha habido? Y todas parecen estar relacionadas. Entonces, el reto de los científicos, ¿cuál es? Explicar ese mecanismo que ha hecho esos cambios. Y no fue Darwin el primero, fue Lamarck. Lamarck fue el primero que estableció un mecanismo de eh, cambios evolutivos, de cómo se llega de uno a otro. Y él pensaba también en un origen común. Entonces, aquel que piensa que Darwin es el primero que propuso una teoría es ser pues muy ingenuo, la verdad. Y también hay algo que hay que conceptualizar bien, que teoría de la evolución no es igual a darwinismo. Ese es otro de los mitos que existen actualmente. Pleno siglo XXI, cuando hay mucha tecnología, conocimiento ya de fácil acceso. Soy darwinista, dicen, soy darwinista. Pero pues el libro de Darwin, que es del siglo XIX, la verdad es que ya fue superado. Vamos a ver, vamos a analizar, porque, bueno, ya acabo de mencionar que la teoría sintética ya lo superó, ya superó, porque hay cosas que tuvo que corregir. Por ejemplo, en la teoría sintética el lamarquismo ya no se vale, ya no hay efectos hereditarios por uso y desuso. O sea, lo que uno haga en su vida normal, si uno tiene mucho estrés, no quiere decir que su hijo vaya a ser muy estresado. Si uno tiene mucho, es muy inteligente, no necesariamente los hijos van a ser igual que el padre, etcétera. O sea, eso se le conoce como lamarquismo y no existe en la teoría sintética. En la teoría científica, qué se rescata? Bueno, la teoría está, la parte, bueno, ya iba a decir la teoría de la selección natural. Bueno, no estoy tan errado, porque resulta que según uno de los que hicieron la teoría científica de la evolución, que se llama Ernst Mayr, en su libro ¿Por qué la biología es única? Dice que realmente son 5 teorías, eso no me lo sabía. Y una de ellas es la selección natural, la otra es el origen común, otra es que es gradual. Gradual, ¿qué es gradual? Oh, cuando yo vi eso, bueno, yo busqué si había un concepto como pasa en otras ciencias, como la física, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se refiere? Gradual. Hay una tasa de rapidez por unidad de tiempo, no lo pone. Porque la biología evolutiva, ajá, es diferente a la biología funcional, experimental. Son diferentes, ¿eh? La biología evolutiva es una ciencia no exacta, a diferencia de la experimental, que sí es ciencia exacta. Porque se basa obviamente en experimentos, se basa en medir cosas, o sea, las funciones de los órganos y ver cuestiones de masa, fluidos, cuantificar cosas. Sin embargo, la evolución no se puede falsar, no es falsable, ni predecir, no podemos predecir qué especie va a surgir. ¿Ok? Entonces no es una ciencia exacta, ¿eh? Es una ciencia histórica, es una ciencia descriptiva. ¿Esto de dónde lo aprendí? Pues lo aprendí de Ernst Mayr, porque yo estaba pataleando, yo decía, ¿qué está pasando aquí? No se está comportando como yo creí que se comporta la ciencia, un científico. Pues no, es que hay diferentes tipos de ciencias, la verdad. Ya esa cuestión de que hay una ciencia única, con todo mi respeto para los románticos, no hay una ciencia. Hay ciencias. Y precisamente es un ejemplo. Eh, no hay ecuaciones. No se ven tendencias. Y no puedes ir más allá, hacer descubrimientos.
de objetos nuevos, como, como ocurre en las ciencias exactas, que ahí sí encuentras cosas que nunca jamás habías visto porque te lo predice tu modelo. Eso podemos platicar también, pero aquí no. Nadie predijo, no sé, que iba a encontrarse pues tal pececito de ciertas cualidades. O sea, la gente va encontrando cada vez especies nuevas. Y aparte de esto, yo me pregunto, ¿esto será que siguen apareciendo? Porque si está el árbol de la vida, ¿no? De las especies, o el filogenético, si hacemos un corte y hay cierto número de especies en ese momento, pues una buena teoría de la evolución debería predecir en qué momento va a aparecer una nueva especie. Es decir, una manera de demostrarla, de falsarla. Eso se los dejo a los que les interesa esto para hacer experimentos. O sea, ¿cómo le haríamos? No lo sé, es que sé que no ha de ser fácil porque ni siquiera se sabe todas las, no se conocen todas las especies. Les dije que hay como entre 30 y 50 millones y apenas llevan contabilizadas creo que 2 millones, si acaso 3. O sea, hay más que no han podido clasificar, descubrir, y siempre andan descubriendo, encontrando nuevas. Pero eso tampoco quiere decir que sea una demostración de que, ya ven, están apareciendo nuevas. Pues es que ya estaban, ¿no? Digo, igual en una de esas, alguna acaba de aparecer. ¿Pero cuál? Y una buena teoría de la evolución debería predecir eso. Así como pasó con la teoría de la gravitación de Newton. Predijo dónde estaba un nuevo planeta llamado Neptuno. Nadie conocía a Neptuno, fue una sorpresa. ¿De dónde se dedujo su existencia? De las leyes de gravitación que había descubierto Newton, que a su vez, obviamente, había sido... No se le ocurrió del todo al 100%, ¿verdad? Estaba sobre hombros de gigantes y uno de ellos fue, pues Hooke. Hooke le ayudó a encontrar esa ecuación. Y obviamente los otros, ¿no? Galileo, Copérnico y ellos que ya habían avanzado en el modelo heliocéntrico. Bueno, ahí está. Ahí están algunas de las cosas que he filosofado a este respecto. Les decía, Lamarck, por ejemplo, su filosofía zoológica de 1809. Y Lamarck era un experto en invertebrados, en anatomía comparada. Entonces él lo que quería era encontrar precisamente una buena teoría de la evolución como una base que sustentara a esta nueva ciencia que estaba por emerger. Entonces está Frédéric Girard. Frédéric Girard acuñó la expresión teoría de la evolución de los seres organizados, fíjense, antes que Darwin. George Brown se dio cuenta que la evolución se producía de forma saltacionista. Ándale. Eso también es importante de tomar en cuenta. Ahora estamos rescatando las ideas de Heinrich George Brown. Hay saltacionismos. George Louis Leclerc, conde de Buffon, él produjo 44 volúmenes de la historia natural, donde intenta hacer un compendio de todo lo que se conocía en esa época. ¿Sí? Estaba hablando del siglo XVIII, y bueno, Leclerc influyó mucho en Lamarck y en Darwin. Poco a poco van utilizando su imaginación para poder decir qué pudo haber pasado. Geoffroy Saint-Hilaire decía que la evolución tenía que producirse por cambios en el proceso embrionario. No estaba tan mal. De hecho, ahora en la nueva revolución, que algunos dicen que ya se dio, que se hizo una nueva acta fundacional para ahora construir la llamada teoría extendida de la evolución. Ya olvídense de Darwin, porque, bueno, no se lo olviden, déjenlo en su lugar. Hay que dejar a Darwin donde debe estar, los hombres que hicieron una contribución a lo largo del tiempo, pero por favor, no lo ven como un dios, o sea, no es Dios.